Además es magíster en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque. Tiene formación con máster en virus de la inmunodeficiencia humana de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Lleva varios años trabajando en varios grupos de atención integral de pacientes con infección por VIH y ha acumulado una extensa experiencia en el tema. Bienvenido, Leonardo, y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, doctor Jairo. Muchas gracias a la CIN, el capítulo central, al doctor Sussman por esta invitación. Es para mí un gusto poder compartir con ustedes algo de la historia del VIH. Y bueno, vamos entonces a iniciar. Es un gran reto para mí tratar de mostrarles todos los hechos históricos que ha traído la historia natural de la infección por el VIH. Digamos que ya ahora que tenemos una gran experiencia en todo este año y medio con la pandemia del COVID-19, vamos a comprender un poquito más cuáles fueron o la velocidad de los eventos en estos 40 años de infección por VIH. Realmente mi objetivo es hacer un recorderis de todos estos hitos científicos que marcaron el manejo a nuestros pacientes, entender a lo largo de la exposición cómo esto fue evidenciado en muchas inequidades que no veíamos antes. Digamos que vivimos el estigma y la satanización de una infección que no creímos que iba a estar en determinadas poblaciones y pues digamos que la historia en epidemiología nos mostró lo contrario y pues fue digamos, varios hallazgos que se fueron encontrando a lo largo de los años y que aún ahora vemos algunas consecuencias de ellos. Lo primero que como voy a comenzar es con la historia. Pues ya nos comentaba el doctor Jairo, recordaba ese 1981. Tenemos realmente el 5 de junio que sale el primer informe oficial de la CDC con 5 pacientes que habían sido descritas con una neumonía por neumocistis, eran hombres homosexuales en Los Ángeles. Para junio de ese mismo año comienzan a hacer un grupo de trabajo sobre el sarcoma de Kaposi e infecciones oportunistas, ya que se vio que, pues como reporte de casos, empezaba a aumentar los casos a lo largo de Nueva York y San Francisco. Y el 3 de julio se hace un informe también por el CDC, ya pero de pacientes, 26 hombres con sarcoma de Kaposi y neumonía. Realmente la primera persona que hizo una descripción de esta infección fue un periodista, Lawrence Maas, en el New York Native, y lo que mostró allí es que se hablaba de rumores infundados sobre unas personas gays que estaban teniendo infecciones, unas extrañas infecciones. Lo que hace es desvirtuar toda esta información, pero ya para este momento llevaba un mes el CDC trabajando en el reporte de casos y pues toda la investigación referente. En el mismo año, bueno, como les dije, esto fue en Nueva York y en California, se encuentra, pero ya en octubre, el primer caso reportado en España, en diciembre, 6 meses después, en el Reino Unido, y hay el primer fallecimiento en los Estados Unidos y lo que hacen es concluir que la muerte se da por una incompetencia inmunológica relacionada con la enfermedad o la terapia o ambas, no están seguros. Al final de este primer año hay 337 personas con enfermedad, 321 adultos y 16 niños, y 130 habían fallecido ya por esta situación. Para el 82, en septiembre, ya catalogan el término de SIDA, el síndrome de insuficiencia adquirida. El 10 de diciembre está el primer caso de transfusión en sangre que se tiene de un bebé. El 17 de diciembre hay 22 casos con infecciones oportunistas en bebés, que no se encuentra la etiología. Se presenta el primer caso en Brasil, en Canadá y en Australia. Y para este año, un año después de la descripción, se hablaba de un raro cáncer que afectaba a personas homosexuales. Pero ya comenzó a verse que no había una fuente común con respecto a las transfusiones de sangre y a los casos dados en bebés. Para este mismo año comenzaron a describir el sarcoma de Kaposi en haitianos. No sé si recuerden dentro de esa historia las 4 H's: heroína, homosexual, haitiano y hemofilia. Para el año 83
ya comienza a haber unos informes de personas, de mujeres, parejas de hombres que fueron diagnosticadas con este raro virus que todavía no se sabe qué es, con esta rara entidad. Para este momento no se sabe qué es el virus de inmunodeficiencia humana. El 4 de marzo se anuncia que esta infección se da en hombres homosexuales, usuarios de drogas inyectables, los haitianos y las personas con hemofilia, lo que les decía hace un instante. Para el 2 de septiembre del año 83, que fue un año en que salieron varias cosas, identifican que este virus, que pues ya tiene bastante estigma, ustedes comprenden también, así como cuando fue el inicio de la pandemia y llegó a nuestro continente, pero ya nos comienzan a decir que 2 años después que no se transmite por contacto casual, alimentos, agua, aire o superficies ambientales. Para el año 83 es cuando se presenta el primer caso en Colombia de una trabajadora sexual de Cali que fue diagnosticada en Cartagena. Durante ese mismo año, en el Instituto Pasteur, hacen el descubrimiento de un virus asociado a la linfadenopatía, así fue descrito. La técnica de PCR es en la que se desarrolla para hacer una amplia investigación en VIH, SIDA, para ese momento, pero digamos que no hay todavía las técnicas de diagnóstico. Este mismo año está el primer caso en Portugal, se presenta en México y se logra rastrear hasta el año 81 en esta persona. Comienzan a haber nuevas guías de atención, pues las primeras, hay una guía de exposición ocupacional a los trabajadores de salud para ese año. En el año 84 en Estados Unidos hace la descripción de la causa probable del SIDA como un virus, un retrovirus bautizado como el HTLV3. Para ese mismo año ya hay una descripción que también hay una manera de transmisión con el uso de drogas inyectables y solicitan prevenir sin compartir las agujas. Se dan los primeros casos en Ecuador. Para el año 84 hay un caso que fue, pues para la época, muy mediático, que fue el diagnóstico en un niño que sufriría de hemofilia y en los derivados que le transfundían adquirió el virus. El paciente, Ryan White, muy importante para más adelante, ese pues, no expulsado, pero muchos padres, asociaciones y demás tratan de que salga de la escuela en la que estaba, del colegio, y realmente sí sale de esa escuela. Colocan unas demandas a raíz de eso para que él vuelva. Fue un caso, pues no se veía que fuera dentro de las poblaciones que habían sido estigmatizadas para ese momento. En el año 85 se comienza a utilizar como la primera prueba de diagnóstico el ELISA. En primera instancia era desarrollada para digamos, el material biológico destinado a transfusión y fabricación y a la donación. Se genera la primera conferencia donde se va a hablar de este tema de SIDA, que es realizado en África, lo organiza el CDC. Y en esta conferencia se define a esta situación de SIDA como fiebres prolongadas durante un mes o más, pérdida de peso de más del 10% y una diarrea prolongada. Para el año 85 está el primer caso en China. En el año 86 concluyen finalmente que tanto el virus que se había descubierto en el Instituto Pasteur como el de Estados Unidos son en realidad el mismo virus, y es hasta el 86 como cuando comenzamos a conocerlo como el virus de inmunodeficiencia humana. Para ese mismo año se comienzan o se solicitan por parte de los cuerpos médicos que haya unas campañas de educación nacional al respecto de la transmisión sexual de este virus, el uso de condones y las pruebas voluntarias de VIH. Este año, aquellas personas que conocen de historia cinematográfica, es cuando realmente sucede el caso de Filadelfia, donde un abogado es despedido por haber adquirido el virus, aunque argumentaron que no. Pero bueno, nos sirve para mirar esa historia también social y cómo fue llevada al cine. Se presentan los primeros casos en la Unión Soviética y en la India. En el año 87 es donde se establece que el primer fármaco antirretroviral está disponible para tratar el VIH, que es la sidobina, que es muy costoso para el momento y de pesados efectos secundarios. En primera instancia se redujo este tiempo de aprobación de las drogas para el SIDA gracias a la presión de activistas y de la FDA, pero básicamente era por la tasa de mortalidad, que ya más adelante la vamos a ver, la velocidad con que comenzó durante estos primeros años. Para este mismo año, en el 87, se establece también la prueba de Western Blot como una mejor prueba para detectar la presencia del virus y como prueba diagnóstica.
Es muy importante en este año, digamos, las personas que manejamos todo lo que de consejerías y toda la discusión que se hace al respecto de del pretest. Históricamente es en este año cuando se lanzan unas guías para asesoramiento y las pruebas de anticuerpos para prevenir las infecciones por VIH. O sea, desde ese tiempo tenemos esas asesorías y el tratar de llegar a los pacientes, primero con una sesión que pues a lo largo de los años ha cambiado las necesidades. Para el año 88 se celebra el primer Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Ya, digamos, hay varias sociedades científicas establecidas en su manejo. En el año 90 muere Ryan White, la persona que les acababa de comentar, por una neumonía, y debido a toda la situación que surge con él, se aprovecha y se presenta en el Congreso la ley Ryan White de emergencia de recursos integrales para el SIDA, con el cual se financia mediante fondos federales todo lo que es atención e investigación en VIH, digamos que es el de lo primero. Para el año 92 se considera que el SIDA es la primera causa de muerte entre hombres estadounidenses de 25 a 44 años. Se comienzan a introducir pequeñas combinaciones de medicamentos, todavía no se está presentando, digamos, lo que es la terapia antirretroviral. Y para el año 92 se amplía la definición de SIDA con el recuento celular menor de 200. Para el 94, el ensayo clínico, que fue el 076, nos indicó que la acidudina podía reducir las tasas de transmisión de madre a hijo. En el 95 es donde comienzan a ver los nuevos medicamentos, será el tema de una conversación más adelante en la jornada. Comienzan entonces las diferentes triterapias, como se llamaba en esa época, o como los pacientes lo decían, los cócteles con las muchas pastillas y las varias veces en posología. Y se lanzan las guías para evitar infecciones oportunistas en estos pacientes. En el año 96 comienza UNAIDS, el programa de Conjunto de Naciones Unidas sobre el SIDA. Para el año 98, el CDC informa que la proporción de afroamericanos que pueden fallecer por el VIH, por el SIDA, es del 49%. Y en el año 98 es donde se colocan o se publican las primeras pautas de tratamiento antirretroviral para adultos y adolescentes. En el 99 hay un gran despliegue financiero para investigación y para manejo, ya que la mayor población estaba siendo afectada en África, el que llamamos LIFE, Liderazgo e Inversión en la Lucha contra la Epidemia. Para el año 2000, la Organización Mundial estima que entre 15 y 25% de nuevas infecciones por el VIH son resultado de transfusiones. En el año 2001, ONUSIDA firma digamos que determinados acuerdos en los cuales se podía distribuir los tratamientos a unos precios asequibles en los países del tercer mundo, y en noviembre del 2001 se firmó un compromiso para permitir a los países fabricar medicamentos genéricos. Esto se ve muy representado, esto lo conocemos en Brasil. En el 2002 se aprueban los test rápidos, que ofrecen una sensibilidad del 99.6%. Para el año 2005 comenzamos a ver las guías que sirven para, pues, digamos, cuyo objetivo es prevenir el VIH después de una exposición no ocupacional al virus, entonces todo lo que es la profilaxis en antirretrovirales. En 2007, un hito histórico, cuando definen que Timothy Ray Brown ha sido el primer caso de alguien que ha sido curado de VIH. Ustedes ya conocen la historia, digamos que esa sí no la voy a ampliamente difundida, no la voy a compartir aquí con ustedes. Y para el año 2010, el Departamento de Salud y de Servicios de los Estados Unidos elimina el VIH como una de las infecciones por las cuales las personas no podían ingresar a ese país. Para el 2011 comienzan los estudios del TDF2 y el PARPNET para todo lo que es PrEP, que conocemos como la primera evidencia en tratamientos orales para evitar el virus. Para el 2013, el estudio Gardner por la Fundación Westped nos indica que hay la posibilidad de que 2 drogas en vez de 3 logren hacer efectivos en el tratamiento antirretroviral y la supresión. Ese año fue, no sé si lo recuerden, hubo amplia descripción en cuestión a pacientes que también habían tenido curas funcionales. Hubo uno en Estados Unidos, era un niño pues en la cual la madre había dejado de ir a los controles, pero 2 años después se recayó este paciente. Y en Europa hubo 12 casos de personas que
que comenzaron a tener ese reporte de una cura funcional cuando comenzaron los tratamientos muy pronto, y pues todos ellos están en seguimiento. Para el 2014, ONU-SIDA cataloga lo que son las metas 90-90-90, que todos conocemos como el 90% de las personas estimadas con diagnóstico, 90% en tratamiento y 90% con carga viral indetectable. Este mismo año tenemos un fallecimiento de un grupo de investigación cuando se dirigían a una de las conferencias. Fue el expresidente de la Sociedad Internacional de SIDA, Jeff Blanc, y muchos investigadores que iban en el vuelo 17 de Malasia, que fue derribado precisamente cuando iban al Congreso. Para el 2015, y ya que está tan de moda lo que es la cepa delta del COVID-19, VIH, y que esto casi no se escucha, pues no lo hemos tenido que ver, o ese estudio epidemiológico no se realiza a nivel genotípico, pero hay una nueva, para el 2015, una nueva y agresiva cepa de VIH descubierta en Cuba por investigadores europeos. Estos catalogan que esta cepa, la CRF19, permite o deja que progrese un poco más rápido lo que es el virus a SIDA en 2 a 3 años, y que pues lo que primero se presenta en estos pacientes antes de cualquier tamizaje son las infecciones oportunistas sin falta, y pues digamos que ahí está la descripción, pero pues no se ha hablado nada más de lo que es el tratamiento, cómo puede actuar en ellos. Todo esto está todavía en un estudio. Para el año 2019, se informa que un segundo paciente se curó del VIH, pues, lo tenemos más reciente, lo recordamos, con una técnica similar a la que utilizó Timothy Brown, y pues está en boga que de esto se pueden llegar a definir lo que es la cura para el VIH. Sin embargo, pues llevamos varios años y digamos que es la parte más en el laboratorio y el in vitro, el que todavía no, pues el que vemos y que todavía no se ha sido, digamos que, trasladado a la práctica clínica, y sería muy costoso, todo lo que ustedes conocen. En el año 2019 hay bastante inversión en lo que es la vacuna o la cura en instituciones. Como vemos ahí, les describo, el Research Foundation to Cure AIDS se convierte en la primera organización benéfica en los Estados Unidos que tiene propia tecnología para investigar, desarrollar y comercializar una cura de forma gratuita. Y la Fundación Bill y Melinda Gates lanzan un compromiso de 200 millones para financiar esfuerzos enfocados en curar la infección por VIH. Y fue en ese momento cuando inicia la pandemia de COVID-19. Bueno, rápidamente, en la mitad de esta charla, pues he querido mostrarles, creo que era lo más sensible que podíamos hacer con esta primera charla de la jornada en lo que fue la historia del VIH. Ahora bien, ¿cómo se ha comportado esta infección a través del tiempo? Y esas son las cifras que les traigo acá. Quiero mostrarles mediante estos gráficos interactivos cómo se ha presentado, o digamos, el número de descripciones de casos y cómo han afectado a todo lo que es la salud en el mundo. Aquí estamos viendo una gráfica que comienza en el año 90 y describe hasta el 2019 con diferentes países. Quise colocar aquí en este análisis los países que más proporciones tenían de muertes con respecto a nivel mundial. Entonces vemos cómo inicialmente, si lo vemos aquí en los picos más grandes, es Zimbabue la que tiene la mayor proporción de pacientes que, siendo diagnosticados, fallecen en el año 97 con el 54.5%. Miren, países cercanos a nosotros: Brasil el 1.6%, México el 1.7% y Colombia, que lo vamos a ver aquí, pues tiene una baja proporción. Sin embargo, obviamente es comparado a la distribución total, ¿sí? No es la tasa de mortalidad, ya la vamos a ver más adelante. Quiero que lo veamos es con respecto a cómo fue que se expande y cuál es la gran mortalidad que se presenta en el mundo, cómo se da en estos primeros países. Miren cómo en Italia se llega a presentar la proporción es de 0.12%, y en ese mismo año del 97, cuando en África era la mitad de la población que era diagnosticada, en Italia era solo el 0.46%. Bueno, muy bien. Ahora sí, la tasa de muerte por 100.000 habitantes. Esta sí podemos verla un poquito, podemos hacer una comparación mejor con los otros países. Aquí está lo que sucedió a lo largo de estos 40 años. Como ven, entre más color oscuro es que hay mayor tasa de mortalidad, y lo que podemos ver en el comportamiento es este. Nuevamente coloco lo que fueron a nivel mundial, cómo fueron los reportes.
pero quiero mostrarles cómo lo veríamos para Colombia en la proporción de muertes por 100.000 habitantes, que es esta. Entonces comenzamos en el año 90, presentándose 1.53 muertes. Cómo va avanzando, esto también obviamente se ha mejorado por el sistema, cómo mejora el sistema de vigilancia epidemiológica de salud pública. Aquí es de 6.47 por 100.000 habitantes, el mayor creo que fue en el año 2005, que es de 6.56, y miremos esta tasa de mortalidad para Colombia en el año 2017 de 5 pacientes o 5 casos por 100.000 habitantes. La tasa de mortalidad por edad, ¿qué personas son las que mueren más por esta infección? Bueno, nuevamente quiero hacer la comparación en los diferentes áreas. Esta es por el mundo, entonces aquí vemos que la mayor proporción, la mayor tasa se da en estos pacientes, los de 15 a 49 años en que se ha mantenido. Si hubo un pico, si hay un pico por acá, pero son los de 15 a 49 años que para el año 2005 también, que fue un año en que hubo bastante mortalidad, pues ya a lo largo podemos compararlo a lo largo de la historia. Para ese año 2005 pues también podemos regresar sobre qué era lo que veíamos en cuestión a tratamiento antirretroviral. Como los de 50 a 69 años de todas maneras están con una representación importante, y pues los de mayores de 70 años más baja, y los de 5 a 14 casi no. Bueno, ese es entonces, como vemos, la tasa de mortalidad por edades. ¿Cómo fue esa tasa de mortalidad por edad para Colombia? Entonces, a lo largo del tiempo, como ven, la mayoría de descripciones son desde los años del año 90, de la primera década, digamos que no había ese sistema tan fuerte que hay ahora, de lo que es el Civigila, de lo que es la cuenta de alto costo. Entonces ahí también vemos cómo la parte de epidemiología ha avanzado. Vemos desde el año 90 cómo va avanzando también con la misma tendencia que a nivel mundial, la de 15 a 49 años, pero es alrededor del 2005 cuando cambia y se presenta más en 50 a 69 años. Estos son detalles, digamos que en ese análisis, que son bonitos de ver, que es el paciente que está en tratamiento, el esfuerzo que tenemos como programas de que los pacientes estén indetectables, en cumplir los indicadores, cómo llega a generar que haya muertes evitadas por la condición de que el paciente esté tomando el tratamiento. Entonces, esta es una gráfica en la cual se muestra cuál es, en naranja, cuáles son las muertes que son evitadas gracias al tratamiento antirretroviral, y pueden ver que es casi 1 millón de personas que con su control no fallece, ¿sí? Y es porque están los esfuerzos, pues no solo de nosotros, sino del paciente, que realmente es el que lo toma, pero que nosotros como grupos de apoyo del paciente somos los que le damos, digamos, la fuerza, la orientación y los objetivos con respecto a esta enfermedad. Veamos qué sucede en Colombia. En Colombia vemos que esta tasa de fallecimientos es un poco menor a la que vemos, o digamos, tiene un mayor comportamiento aquí. En el año 2000, debería estar el del 2005, que es el que les he mencionado, en Colombia. Entonces se presentaron 7.528 muertes, de las cuales se presentaron 6.306 muertes, de las cuales 1.222 fueron evitadas. Y para el año 2010 hay una proporción mayor, y ya aquí en el 2016, miren la diferencia, se evitaron 5.460 muertes, ¿sí? Bueno, miren este caso, pues yo siempre traigo a Brasil, ya que ellos han tenido una historia, digamos que diferente en cuestión al acceso a la universalidad del tratamiento antirretroviral, precisamente por esto que les explicaba del año 2001, cuando comienzan ellos a producir sus tratamientos. Y miren, pues como algo extraño, yo creo que es también debido digamos, a los programas que tienen ellos de gobierno mucho más fuertes desde antes, que realmente es pequeña la tasa de muertes evitadas por el antirretroviral, pero es porque precisamente estos pacientes son más controlados, a pesar de que hay una mayor prevalencia que la nuestra. Y pues digamos las metas que ellos tienen son casi, están cumpliendo las metas, son las mismas que tienen.
Bueno, muy bien, esto en cuestión a mortalidad. En cuestión al comportamiento de la infección, veamos la prevalencia y nuevos casos a lo largo de los años. Estos a nivel mundial, creo que coloqué ahí los... acá está. Bueno, entonces veamos cómo a lo largo de los años se presenta en rojo las nuevas infecciones por VIH, cómo aumenta obviamente proporcional el número de personas que viven con VIH y cómo disminuye las personas. Recordemos cómo está, miremos cómo en el año las nuevas infecciones se presentan con un mayor pico en el año 99 y las muertes nuevamente en el 2005. Esto a nivel mundial, recordémoslo porque vamos a pasar a Colombia. En Colombia ese comportamiento es un poco diferente. A veces que nos salimos de los estándares del manejo, pero esto pues obviamente por los grandes extremos que es como son África y como es Europa con su cuidado. Bueno, entonces aquí está. Entonces miren, digamos que la curva fue más pronunciada en el año 94, 95, después sufre, decae, pero este nuevo número de infecciones año a año ha ido aumentando. Digamos que esto en materia de prevención comienza a no sentirse bien, ya que uno diría que los programas han fracasado, pero pues también tiene que ver con la densidad de población, ¿sí? Mire aquí las muertes para el año 2017 que están representadas y pues obviamente este que aumenta proporcionalmente. Veamos con respecto a Latinoamérica, ¿cómo nos comparamos con Latinoamérica y el Caribe? Algo muy parecido, miren que hace aquí la bajada y bueno, y esta sí permanece, aquí sí no hubo una disminución, sino que siempre permaneció arriba. El número de nuevos casos, quiero que lo comparemos, que es lo que vamos a hacer en esta gráfica. Y pues yo aquí coloqué a Colombia para que la veamos con Sudáfrica, la lleguemos a comparar nuevamente en lo que es su población total y como allá pues es una situación de bastante calibre y gran peso en la parte de salud pública. Miremos India, Brasil, que les digo que siempre la estoy comparando con nosotros, con Colombia, los Estados Unidos, que está muy abajo. Aquí está a lo largo del tiempo, aunque ya lo vimos, veámoslo. Entonces, solo para Colombia. Y esos nuevos casos son los que vimos ya ahorita. Hace la disminución en el 2000, no sé si haya sido alguna situación de no reporte, de mejoramiento de la calidad de los registros. Bueno, porcentaje de la población con VIH. Y aquí lo vemos. La proporción de la población infectada en VIH, obviamente la parte de África, de Sudáfrica, es la que vemos con mayor proporción a lo largo de los años. Y aquí, como en esos países, cuáles son las verdaderas características en las cifras numéricas. Bueno, voy a avanzar un poco más. Para terminar, bueno, tenemos en la parte del tratamiento antirretroviral, el porcentaje de tratamiento de las personas que están en tratamiento, pues sí, que están en el manejo, y que esto está muy relacionado con la cascada del 90-90. Entonces miremos aquí cómo esa cobertura es máxima en Italia. Esto sí ya son datos desde el 2000. Cómo son los dos países europeos los que mejor tienen una proporción, y miren cómo aquí en Colombia se acerca al 60% para el 2017, ya vamos a ver cómo estamos actualmente, pero pues comparado a otros países donde en el 80% lo tiene Italia, pues se ve la gran diferencia. El porcentaje de tratamiento por áreas, bueno, yo creo que vamos a ver si sale rápido, digamos, es la parte de comparar África, Latinoamérica, Estados Unidos, y mírenlo acá. La Unión Europea en cuestión a cubrimiento de tratamiento antirretroviral, Latinoamérica y el Caribe, y en cambio en lugares donde debería ser un poquito más efectivo, digamos, ese cubrimiento pues no está tan elevado como nosotros. Bueno, gestantes, ¿creen ustedes que con los controles prenatales son lo suficientemente efectivos como para que tengamos al 100% de la población gestante en tratamiento antirretroviral? Lo que nos muestran los países que sí lo han logrado
caracterizar, pues no es de todas maneras tan alentador. Sudáfrica, miren cómo está aquí con un 60%, 70%, casi 80%, y miremos la parte de Colombia, como la tenemos nosotros, más del 60%. Bueno, algo de indicadores para finalizar, y esto más que todo está para que veamos cómo se compara lo que es la cascada del 90-90-90. Quiero que veamos esta diferencia porcentual, pero digamos que ya en todas las gráficas son, digamos, conclusiones de las gráficas, como para América Latina en el 2010 habían 100.000 infecciones y ahora en el 2019 se presentan 120.000, como las muertes por SIDA en América Latina se presentaron de 41.000 en el 2010 a bajar a un 8% para representar un 37.000 personas, como en el diagnóstico, o sea, en la cascada de que el 90% esté diagnosticado. Miren cómo estamos a nivel global. Para el 2019 esa cascada representa un 81%, existiendo la brecha todavía, un 67% de esas personas están en tratamiento y un 59% están estas personas indetectables. Para compararlo con lo que es diferentes países de América Latina, ustedes están viendo la diferente heterogeneidad que se presenta en los diferentes países. Para Colombia, tenemos en este momento, según el informe de la cuenta de alto costo del 31 de diciembre del 2020, que diagnosticadas hay 61.7 personas de las que se esperaría que tuvieran el VIH. De ellas, 55.3% de lo que es la meta, están en tratamiento y de ellos el 40.6% están indetectables. Si tomamos como total el número de personas que se están diagnosticadas, obviamente cambia, es el 94% las personas que están en tratamiento y de ellas el 74% con carga viral suprimida. Pero digamos que realmente lo que tenemos que mirar son las metas que se tienen a raíz del estimado, y ese estimado es de ONUCIDA a través de unas líneas de lo que es el espectro. Esa cascada, miren cómo se ve para América Latina y el Caribe, como para el 2017, las personas que viven con VIH, que conocen su estado, digamos que se mantienen en el 71, el 74 y el 77, y las que viven con una carga, bueno, aquí están, digamos que todos, el tratamiento es el que ustedes ven en azul, 56, 58 y 61, y las personas suprimidas o con supresión viral, el 47, el 50 y el 53%. Bueno, y para esta media hora ese era el objetivo, para no tener, digamos, afectación de lo que es la jornada. Me encanta, digamos, el poder compartir con ustedes todo este tema, ver cómo avanzamos en la ciencia. Como les decía, cómo podemos compararlo con lo que vivimos ahora en un año donde en noviembre, en diciembre se vio que estaba en una plaza de mercado en Wuhan, y ahora ya, pues, cómo estamos ya en un tercer pico en Colombia y cómo se han reflejado. Digamos que esta experiencia que tenemos, vemos como a lo largo de los años se ve tan lenta en lo que fue el VIH. Eso nos lleva a que 40 años de lucha contra este virus pues no sean en vano, y pues que las curas venideras o proyectos viables pues van a tener un futuro pues con toda esta herencia que se ha tenido esta lucha. Bueno, muchísimas gracias a todos, espero haya sido de su gusto. Esa era la primera parte, el hito histórico de esta nuestra lucha de los pacientes y de nosotros como profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arévalo, por esa charla tan interesante. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, fisiopatología de la infección por VIH. ¿Seguimos aprendiendo? Está a cargo